A finales de febrero de 1995, en la clínica Comuneros, para ser más exacto, volví a esta existencia, en una nueva vida, en un nuevo cuerpo, en una nueva mente, a la corta germinación, como lo he dominado, de 6 meses, lo cual es considerado prematuro. Ese adelantamiento o acortar el proceso de venir a este mundo tan rápido, de adelantarme a ese día, y también por una cuestión donde todo lo malo y bueno se une para dar algo o muy terrible o muy increíble. Quiero creer que esto es el lado increíble, porque por otra parte se estaba pasando lo terrible, que es que la persona en la cual está dando a luz prácticamente se está yendo al mismo tiempo que llega una nueva vida. Vida que ella está trayendo a este mundo. Ese proceso de llegar a los 6 meses me lleva a mí a estar en una incubadora en la cual paso alrededor de 2 o 3 meses más hasta que mis pulmones, mi cuerpo se termina de desarrollar. Para mis pulmones la historia no fue tan buena, dado que pues desarrollé problemas de respiración, problemas que más adelante a un niño le iban a llevar a depresiones, a soledad, a no poder realizar muchas actividades que normalmente un niño realiza, como jugar, como salir todo el tiempo hasta que los padres lo dejan a uno estar allá afuera en ese mundo de juegos, de recreación, de nada de rutinas, o que incluso es una rutina, pero es una rutina de juego que se puede acabar hasta el momento en que ya no te dejen jugar. Eso me llevó a que mis pulmones, siempre que realizaba algún tipo de deporte, se ahogaran. Y por ende, o terminaba en la clínica o terminaba en un centro asistencial, colocándome estas máscaras para que yo respirara claramente, obviamente, y pudiera seguir el resto del día como el de un niño normal. La medicina en ese tiempo no era muy buena, así que simplemente el mejor remedio era quedarme en casa, en este hogar en el cual estoy de vuelta después de pasar un tiempo en otro país. Al estar tanto tiempo encerrado me llevó a mí a refugiarme en la literatura, en los videojuegos, en la televisión del momento, y sentir de que ese era el mundo al cual yo pertenecía. Mundos de cantantes, de MTV, mostrándote miles de programaciones con subtítulos o sin subtítulos, de cosas que un niño no entendía pero que quería entender, y que por eso era que lo veía. A escuchar música que incluso en otro idioma no entendía lo que estaba diciendo, pero que lo único que importaba era escucharla, estar ahí una y otra vez frente al televisor viendo los listados de las canciones más escuchadas alrededor del mundo. Y era curioso porque ninguna de esas canciones sonaba en la radio del país, o al menos en la radio de la ciudad. Ese mundo que yo veía a través de esa pantalla me llevó a mí a soñar y a conocer otros países, que más adelante lo haría de formas no romantizadas, no tan fáciles, no tan sueño americano, sino más bien como pesadillas americanas, o por breves sueños donde sentía que lo estaba logrando. Durante esos años en los cuales comprendía que mi cuerpo pues no podía rendir al igual que los otros, pues desarrollé una mente más ligada al arte, ligada a la música, ligada al pensar, al leer. Y para mí era lo mejor del mundo estar con mis libros, con los pocos libros que podíamos obtener, porque toda la literatura era cara o mucha era satanizada por la religión del momento, las caricaturas, todo había una opresión. Y hay muchas personas que me dicen, no, eso no es así. Es como que si lo estoy diciendo es porque lo viví.
no porque me lo inventé, sino porque esa fue la realidad. Ese niño creció sin un padre, pero creció con una madre que hizo los dos roles de la manera más increíble y humanamente posible, en lo que permitieron las enfermedades, la falta de dinero, las diferentes tragedias que vivimos y todos esos momentos duros y los pocos momentos de felicidad me llevaron a mí a unas depresiones, porque no todas las depresiones son iguales o no toda la misma depresión es la misma que lleves en un año o a cierta edad. Y esas depresiones pues se ligaron a muchas situaciones familiares, la ausencia del padre, los problemas económicos, el control mental de las instituciones educativas del momento y a pasar muchas cosas que ya cuando estoy grande, aunque me sienta como un niño todavía, fue que comprendí el impacto que habían tenido en mí todas esas situaciones y acciones que otras personas habían tenido en mi vida. Por ende, a mí me llevó eso a retraerme frente a muchas cosas emocionales del mundo e incrementar esas depresiones hasta ser controladas por terapias, por muchísimos psicólogos, por también medicamentos y por medicamentos que eran más recetados o que simplemente era lo que había y creían que era la respuesta y que me iba a ayudar. Obviamente, al tener estas depresiones, pues uno se acerca a periodos donde es duro comprender la existencia y el por qué venimos al mundo. Y al igual que como vine, al ser prematuro, sentía las ganas de irme prematuramente, si es una palabra, o de forma prematura mejor, de esta existencia. Este espacio que he titulado Prematuro es el proyecto más personal sobre salud mental y sobre mi proceso, y quiero dejar claro que a pesar de no ser un experto en el tema y no busco ser un experto, no llegaría a ser eso que muchas personas dicen ser, pero esto sí es mi proceso. Es el proceso que quiero contarles que estoy viviendo hacia poder sanar o estar sano un día dentro y fuera de mi cabeza. En este podcast ustedes encontrarán con reflexiones que van desde el suicidio, el uso y consumo de sustancias, terapias, experiencias y miles de formas en las cuales he intentado comprender el mundo que me rodea. Prematuro nace precisamente de esa necesidad mía para poder llevarles a ustedes un espacio en el cual yo sienta libertad y también empatía hacia los problemas de salud mental. Al pasar tanto tiempo de soledad cuando era pequeño, incluso ahora es más, no hablaba mucho. Me refugiaba en los libros, en los videojuegos, en cualquiera de esos temas, y solo hablaba con las personas que compartían lo mismo, lo cual obviamente te lleva a encajar con grupos sociales e incluso a no encajar con ellos, sino a estar bien con lo que a uno le gusta y le llama la atención. En esos procesos de crear mi propia personalidad, de entender tu mundo y el por qué tu mente piensa o actúa de esta forma, es que empecé a recurrir a muchas maneras para poder sanar. Entonces, este espacio precisamente es mi proceso, mis consejos, mis reflexiones, y quiero también dejar claro que esto lo dejo al libre albedrío de cualquier persona. No quiero que lo tomen como la palabra final sobre un tema. Si usted está pasando por una situación de depresión, de ansiedad,
de cualquier situación que involucre salud mental, es mejor recurrir a un profesional, a un centro asistencial, a un hospital, a un terapeuta y hacerse cargo de ello y tomarlo más bien como que otra persona está pasando por lo mismo o al menos un 50% de lo que usted está viviendo, pero lo está viviendo y está tratando de llevarlo al igual que usted. Ese acompañamiento que muchas veces faltó en mi infancia es lo que ahora busco y es lo que ahora me interesa encontrar, más que encajar en un mundo agresivo, en un mundo donde cada vez la salud mental se tergiversa, donde salen más personas a decirte esto es la salvación, esta es la respuesta, págame esto, haz esto, di esto, etcétera, etcétera. Mi nombre es Marlon Andrés y espero acompañarlos en sus procesos, al igual que yo vivo y abordo estos temas también del crecer, de la venida de la edad, casi llegando al tercer piso, al tercer nivel, y el poder entender el por qué estoy en este mundo. Con esta breve apertura doy inicio al primer episodio de Prematuro. Prematuro es un espacio donde exploramos las complejidades de la mente, la creación artística y la vida misma. A través de conversaciones sinceras y profundas reflexiones abordamos temas como la salud mental, los desafíos creativos y cómo encontrar sentido en un mundo caótico. Escúchanos en Spotify. El día de hoy surge una situación bastante interesante en mi hogar que quiero compartir y creo que es perfecta para hacer el primer episodio de este podcast. Les quiero recordar que si les gusta este contenido no olviden calificarlo, compartirlo con sus amigos, con sus familiares o con alguien que ustedes sientan que esta charla, que este audio, que este espacio les puede servir y les puede dar al menos una motivación para pensar, para reflexionar y hacer las cosas de otra manera. Mi madre hace alrededor de 2 meses, casi para el mismo tiempo que regresé a este país, tuvo un accidente, una fractura, se cayó de las escaleras. Yo estaba cerca de las escaleras, estaba precisamente en la mesa, estaba trabajando en el computador y vi cómo ella cayó de una forma rara, de una forma como de que nunca pensé que fuera a caerse de esa manera o que ese accidente pudiera pasar así. Y como todo en la vida pasa de formas inesperadas, inmediatamente nos fuimos al hospital y me di cuenta de que ambos estábamos también enfermos de una gripe, la cual incrementó allá. Y luego de pasar casi 12 horas en urgencias con su pie completamente hinchado por la fractura, por ver la negligencia del servicio médico, en un servicio de emergencias que estaba abarrotado de gente, estaba tan lleno que no había donde sentarse. Y prácticamente cada vez que ella iba al baño o la iban a revisar o le iban a hacer cualquier cosa, perdía la silla. Y era buscar la silla para que ella se sentara. Casi a la medianoche llegamos al hogar luego de que le colocaran un yeso para decirnos que al otro día teníamos que regresar a las 9 de la mañana que le colocaran otro yeso porque el que habían colocado lo puso una persona pues que apenas estaba atendiendo la emergencia y que servía para controlar el dolor. El dolor nunca se controló. Colocaron pues el respectivo yeso como se debía, ¿no? Entonces luego empieza el proceso de recuperación, que es estar dentro del hogar, porque no podía caminar. En esos meses que hemos pasado juntos, en ese par de meses, pues han pasado miles de situaciones que la frustración, el dolor, también el gasto de dinero, pues de alguna forma nos ha llevado a tener nuestros roces, nuestras incongruencias, también nuestras molestias y también al vernos 24/7. Yo volví al país, obviamente, para estar con mi mamá,
pero no pensé que iba a estar tanto tiempo con ella, lo cual creo que todo pasa por una razón. En esos meses hemos hablado de muchas cosas, de salud mental, de procesos que ambos hemos llevado durante nuestra vida, nos hemos acercado más hacia esa charla interna con la madre, con el único ser que ha estado para mí. Y al mismo tiempo que yo llevo en este encerramiento, pues he estado haciendo procesos creativos con arte, con escritura, con pintura, buscando formas para distraerme y también para distraerla a ella, que han sido muy bonitas y han sido más sanadoras que incluso irte a tomar un par de cervezas con un amigo o ir a un café. En esos procesos también he perdido personas porque cuando la empatía es ausente en el ser humano y no comprende que uno está pendiente de un hogar, pendiente del único ser que realmente uno debe estar pendiente, aparte de uno, pues las personas creen que uno ya no es amigo, ya no es la misma persona de antes o que uno ha cambiado. Yo siento que durante toda mi vida he cambiado, obviamente, en mi personalidad, en mi mente, pero con las personas soy la misma persona que cuando era pequeño. Cuando murió mi abuela, volví a encontrarme con mi familia después de más de 10 años y era como si no hubiera pasado ningún día. Los mismos primos, las mismas tías, las mismas comidas, las mismas... todo. Todo lo mismo, el mismo hogar. Obviamente no era lo mismo porque faltaba mi abuela. Pero pude entender de que esa ausencia de familia no había sido como tan dura porque las cosas se mantenían estáticas por nuestras personalidades y por nuestra forma de ser. Obviamente han llegado nuevos miembros a la familia, nuevas personalidades, nuevo de todo, pues. Porque cada persona es un mundo nuevo y fue conocer a esas personas, tener esas charlas por primera vez. Fue ameno, pero sentí que no tenía que estar más tiempo del que la vida me lo requería. Al estar tanto tiempo acá con mi madre, pues hemos entendido tantísimas cosas de la salud mental, hemos leído, hemos visto, he escuchado muchísimas personas, he escuchado muchos espacios y eso me ayuda a mí a entender de que también tengo que llevar un proceso que lo empecé hace mucho tiempo, pero que finalmente la vida me dijo, tienes que parar, tienes que darte tu lugar, primero tú, segundo tú, tercero tú, cuarto tú, ya luego los otros vienen, pero tienes que sanar. Porque te acostumbraste a recibir dolor, te acostumbraste a la soledad, te acostumbraste al constante desgaste sentimental y no has encontrado un momento de calma. Has viajado, has recorrido el mundo, pero necesitas realmente sentarte y tener la conversación contigo mismo. Has tenido la conversación muchas veces bajo efectos del estrés, de la rutina, de las drogas, del alcohol, de la soledad, de la tristeza, del llanto, del arte, pero no la has tenido en silencio, en calma. Y tienes que volver a la calma, porque tal vez el único sentimiento que no has experimentado en toda tu vida es la calma. Y pues volver a Colombia bajo estas circunstancias pues no es tan sencillo porque estamos en un país en los cuales se puede encontrar calma, pero en ambientes naturales, en las ciudades a veces la música, el caos, las mascotas, todo ese ruido, toda esa pluralidad ahí sonando todo el tiempo no te deja como pensar, ¿no? Pero no me puedo ir a la naturaleza, a la montaña, porque mi mamá está en esta situación. No es adecuado tampoco. Y no lo haría hasta que ella esté bien. Entonces empecé pues a navegar, a leer mucho, a instruirme, a comprender los diferentes diálogos en relación a la salud mental, escuchar otros podcasts como El Topo o Los Hombres No Lloran, que para mí han sido esas bases motivacionales para crear
esas charlas, esas experiencias de tantas personas y entender que no estaba solo en esto, que tenía que hacerlo solo, muchas veces también acompañado, pero que todo empieza conmigo mismo. Todo empieza con usted tomar la decisión de hoy vamos a hacer las cosas diferentes, vamos a empezar a sanar. La calma está, te tienes que acostumbrar a ella, pero tienes que entender el mundo que te rodea, el mundo que te ha rodeado, entender tu país, reconciliarte con tu patria, con las personas a tu alrededor, dejar y soltar, 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 mucho soltar, porque te has recargado y las maletas cada vez están más pesadas. Y los que se han ido a otros países, no de vacaciones, sino a viajar, a conocer y también a crear sus propias raíces allá, saben lo complicado que es meter en unas maletas toda tu vida, en unas cuantas cajas, y que en ese ir y venir se te pierden cosas, tienes que botar cosas, lo que veías como necesario ya no lo es, lo que veías como esencial tampoco lo es y en la basura va a quedar, y puedes cambiar este mueble por más cómodo que sea, pero necesitas otro mueble más pequeño porque ya no entra en otro espacio, etcétera, etcétera. Las personas que han hecho eso y también de meterse en la onda de una nueva vida, de una nueva cultura, de un nuevo país, cambiar la dieta, cambiar los alimentos, cambiar todo, hasta su idioma, hasta su forma de pensar, entenderán a qué me estoy refiriendo. Entonces, claro, en esos procesos míos de idas y venidas, empecé a entender que en algún momento tenía que parar para saber a dónde iba a ir luego. Y no es que como que ustedes piensen, ay, me voy a ir a París mañana, me voy a ir a Francia, me voy a ir a Asia, me voy a ir a la Conchinchina. No, no es tan fácil. No es tan fácil elegir. Puede que el que tenga dinero y tenga los accesos lo haga ver muy fácil. Pues claro, te puedes pagar el mejor hotel, el mejor Airbnb, el mejor lugar, el camping, el lugar más famoso e instagramiable del mundo porque tienes el acceso. Pero la vida real en un país es la del común. Y esa es la que me gusta a mí. Entender el día a día de una persona en otro mundo, con otra vía en la televisión, con otra vía en los medios, bajo dictaduras, bajo gobiernos, bajo lo que sea, bajo libertades, bajo un techo, bajo una cabaña, bajo la montaña, bajo lo que sea. Entonces, claro, para mí esos procesos fueron fundamentales a la hora de volver a Colombia y comprenderlo al mismo tiempo que pues acompañaba a mi madre en su proceso de recuperación. Volviendo a la historia del día de hoy, en esas terapias que le están haciendo a mi mamá para que ella pueda volver a caminar, llegó una persona al hogar preguntando si nuestra casa estaba en venta, si queríamos hacer un negocio con ella. Bueno, la conversación iba bien. Llegó la señora que hace las terapias, empezamos a hablar del tema de la familia, de los procesos de sanación. No sé por qué se dio el tema, de repente salió. Empezamos a hablar de los traumas de infancia y todo eso. Y entendí algo que simplemente con lo superficial no lo ves. La persona que le hace las terapias a mi mamá, pues es madre soltera y empieza a contar que ella a su hijo le ha creado como este mundo de fantasías, de cuentos, es un niño pequeño, le gustan las historias. Y ella mencionaba que hace unos días el niño estaba contento porque le había llegado un dinero producto del ratón Pérez o el ratoncito que te deja dinero y cuando se te cae un diente pues él te lo intercambia, ¿no? Y ella estaba contando que hace unos días tuvo un problema con una amiga
porque el niño le dio por decir eso, que se le iba a caer otro diente y que le iba a llegar un dinero que le iba a dejar este ratoncito, ¿no? Entonces la amiga le dice al niño que eso es mentira, que en realidad es la mamá la que impone el dinero. Pues ella, muy defraudada por la actitud de su amiga, el niño la mira y ella le dice, sí, es verdad, soy yo la que coloca el dinero. Para ella eso fue tan duro que le dijo a su amiga que no se volviera a referir ni a hablar a su hijo de esa manera, porque lo que ella había estado tratando de hacer era que su hijo al menos no entendiera la crueldad del mundo o la realidad, porque todavía es un niño y ella quiere que su infancia sea lo más bonita, dado que pues no tiene un padre, dado que pues una madre tiene que hacer tantas cosas para mantener a un hijo varón distraído, porque alrededor ella veía que todos los compañeritos del colegio que con sus hijos que citan es al papá, no a la mamá al colegio, que el padre que describe a tu padre en una tarea y el niño es como que no conozco a mi papá, no sé cómo hacerlo, y ella le dice describe a tu abuelo y el niño lo describe. Entonces, claro, ella está tratando de lidiar todas esas situaciones de la ausencia del padre en el niño para que cuando ya él tenga una edad más avanzada, pues no lo lleve tan duro y obviamente acompañada de un proceso de terapia psicológico que el niño va a tener que llevar. Me gusta que ella sea tan responsable en ese sentido que ya vea la opción de la terapia para que su hijo logre comprender las decisiones que ha tomado un padre, ¿no? Entonces, la otra persona que está ahí, la que viene a preguntar por lo de la casa, empieza a hablar también de que todos esos procesos pues a las personas los llevan a descubrir tantas cosas y no solamente la edad cuando el padre se va, porque pues no importa la edad en que se vaya, va a doler y va a crear dudas. Entonces ella dice que pues empezó a experimentar con medicina ancestral, medicina de muchas formas, y ahí ella viene con la palabra rapé, que es una especie de tabaco, una sustancia de tabaco, hierbas y demás, que utilizan mucho indígenas, y la forma de utilizarlas a través como de una pajilla de madera, se podría decir que tiene como una forma de una flauta, en una parte es convexa, se coloca este polvito y otra persona lo que hace es soplarlo en una de las cavidades nasales y eso pues la persona es lo que aspira y pues ahí produce un efecto, ¿no? Y ella dice, precisamente en el bolso tengo uno. Y yo estaba hablando de precisamente que pues yo también tengo una ausencia de padre. Y mi mamá dice, sí, él tuvo un proceso con el padre muy difícil. Y pues no lo hacemos ni por motivo de causar tristeza ni nada, sino pues ya es una reflexión, ¿sabes? Ya cuando uno logra hablar de algo de una manera en que no te quiebras o incluso si te quiebras, pero de que te puedes componer, seguir la charla, pues es cuando tú te das cuenta de que el proceso se está alivianando, no se ha superado, pero ya es más sencillo para ti llevarlo. Ella me dice, ¿quieres probar el rapé? Entonces yo miro a mi madre así como pidiéndole permiso, que no debería pedir permiso porque ya estoy grande, pero es su hogar. Y yo le dije, hagámosle. Entonces mi mamá sigue con lo de la terapia y demás. Yo me voy, preparamos todo con agua, colocamos música, ella me explica, hace lo del soplar esta sustancia a través de ese instrumento de madera, pues, en mí y inicio como el proceso de rape, ¿no? Es una sensación al principio amarga por el tabaco que está entrando tan fuerte en la cavidad nasal. Sientes como que se te sube, es como si fumaras un tabaco, algo muy fuerte, pero esto es aspirado, no es el tabaco quemado, sino es el mero polvillo. Entonces empiezo a sentir ese cosquilleo, me relajo. Ella está muy pendiente y al mismo tiempo preocupada porque salió así como tan natural, ¿no? Hagámosle ya, listo. Y siento calma, ella me dice, pídele algo,
pídele por lo que tú quieras. Él lo que va a hacer es hacerte caer en este mundo. Si tienes ansiedad, te la va a calmar, te va a relajar, te va a producir un efecto. Yo sentí un efecto durante alrededor de unos 6 minutos, sí. Un adormecimiento, sentía que las cosas se movían, que el techo se movía, que la música la escuchaba más. Y volví a sentir una calma que sentí en México en una Navidad que me fui escapando de Estados Unidos, de la rutina, de los profesores. Y fue un día precisamente donde estaba en una playa, estaba solo, no estaba preocupado ni por la comida ni nada, pero volví a sentir esa calma que sentí ese día. Y me di cuenta que por primera vez volví a estar en calma. Y ese proceso de esos breves tragos de calma que a veces tú tienes en la vida, que son tan importantes, ¿sabes? Que son tan necesarios cuando estás tan ajetreado por las deudas, por los profesores, por la profesión, por el jefe, por cualquier cosa, por el transporte, incluso por la selección Colombia, si van a pasar, si van a jugar mejor, por todas esas cosas exteriores que a la final son muy banales, pero pues es parte del mundo, ¿no? Y sentí esa calma y luego hablamos sobre la medicina ancestral, sobre los procesos, sobre los manejos que se llevan bien con el yagé, con otras sustancias, con el yopo, con el bufo, con la marihuana, con la cannabis, con otros productos, con hierbas, con lo que sea, ¿no? Y el buen manejo que se le debe hacer y el manejo indiscriminado que muchas personas hacen porque la gente está buscando respuestas, la gente quiere sanar. Y ella dice algo muy importante en esa charla, que es de que las personas en su ansia de sanar y de buscar respuestas pagan cualquier cosa, pero no llevan un proceso de preparación ni de sanación adecuado, y que al momento en que ella decía, muchas personas venían a mí, tengo un centro, en este centro pues damos diferentes sustancias, tenemos diferentes terapias y demás, pero la gente quiere que en un fin de semana le solucionemos la vida. Y la cosa pues es muy complicada cuando obviamente tú traes, no sé, 70 años, 50 años, 30 años de estrés, de problemas familiares, de cosas, de adicciones, de malos tratos, de violaciones, de muchísimas cosas, y lo quieres solucionar en un corto tiempo de 48 horas o 24 horas. La mente no va para tanto. Y ella decía que muchas personas pues era como esa ansia, como que venga, yo le doy más plata, pero necesito que me sane esto, que tener las respuestas ya acá, tácito, tenerlo todo acá en las manos, ¿no? Y para mí era muy interesante escuchar eso porque también me doy cuenta de la responsabilidad que tienen estas personas a la hora de impartir estos procesos. Me gusta que ella sea responsable y que al menos tenga como esa empatía de decir, oiga, no lo hago tanto por la plata, pero quiero que el proceso se lleve bien, que la persona venga acá buscando respuestas y que inicie el proceso de encontrarlas. No le voy a la respuesta escrita, la respuesta usted la tiene que crear, la tiene que escribir, la tiene que encontrar, pero al menos esto es un buen iniciamiento, ¿no? Entonces, en medio de que se me están ya pasando los efectos, mi mente entra en un estado de silencio en el cual en ningún momento estaba pensando en las cosas que tenía que hacer, del hogar, de pagar recibos, de organizar cosas para ir mañana al hospital a que atiendan a mi mamá, de madrugar. Y sentí como que me solté esas preocupaciones más ligadas al doctorado, a continuarlo. La gente realmente le gusta mi poesía, la gente le gusta mi arte, realmente la gente piensa en mí, mis amigos piensan en mí, esa persona que tanto quiero con mi corazón, con mi alma, con mi existencia, realmente está pensando en mí, a pesar de que hace más de 15 días no me habla. Entonces solté todas esas preocupaciones que obviamente se las estoy diciendo ahorita a ustedes para que entiendan el ejemplo de lo que pasa en mi cabeza en un día a día, y sentí esa calma tan bonita
tan esparciva, tan palpable en ciertos momentos. Y luego ya terminamos, limpiamos, pues yo limpié porque sí me creó como un efecto que ella decía que tal vez podía vomitar. Lo único que sí fue como mucha saliva, tenía que escupir, pero no fue como un vómito como tal. Y luego me fui a hacer las cosas de recibo, relajado, calmado, sin nada, lo apagué, volví, compré unas cosas, comimos. Y me sentí tan bien conmigo mismo que dije, hoy es la primera vez que voy a grabar prematuro y quiero aprovechar la calma para que esto le sirva a alguien más y también sea un proceso muy relajado, ¿sabes? Que la persona lo pueda escuchar y no sienta como esa agresividad de que tú tienes que sanar, el día de hoy es el primer día de tu vida, de tu nueva vida, de que hoy te voy a dar las respuestas, hoy tienes que pensar. Ejercicio número 1, ejercicio número 2. Te tienes que levantar a las 4 de la mañana, ir a hacer ejercicio a las 5. Luego de una hora de ejercicio tienes que llegar a hacer desayuno, tienes que hacer todas esas cosas que muchas personas lo hacen y les sirven. A algunos, y aleluya que les sirva. Pero no todos nos vamos por el mismo lado, no todos cortamos por lo mismo. Entonces, en esa charla al finalizar ya estamos hablando de que el proceso de sanación y el uso de estas medicinas era para abrir esas heridas que tienes, para ver la herida desnuda, sangrando, el dolor, cualquier cosa que tengas, ausencia de padre, una pareja, alguien que te golpeaba de pequeño y que no has superado eso, y entenderlo y empezar a sanarlo antes de pasar a otra sustancia una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces yo reflexionaba y le comentaba a ella que claro, mi problema fue que en Estados Unidos, al estar en estos estados de depresión y que los gringos se querían lavar las manos de toda la situación que estaba llevando, la mejor opción para ellos era doparme y luego para mí era tener que lidiar con los efectos secundarios y recurría al cannabis, recurría al alcohol, recurría a los fármacos, a lo que sea, para calmar los efectos secundarios. Entonces, claro, mi mente estaba pasando de una cosa a la otra y llega un momento donde la cabeza no aguanta más. Y ese fue mi punto de quiebre, que mi cabeza no aguantaba más y yo decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a llevar esto? ¿Cuándo va a dejar de doler? ¿Cuándo voy a dejar de llorar? ¿Cuándo voy a dejar de tener este llanto? ¿Cuándo voy a dejar de sentir la vida tan difícil, tan dura? Porque sé que me ha tocado duro, hay gente que le toca más duro, yo soy muy consciente de ello, pero esta es mi experiencia. Esto es lo que yo estoy viviendo. Entonces por eso les doy la advertencia, les doy también el consejo de que tomen esto como consejos, como reflexiones mías, mas no como la última palabra en la solución a sus problemas, pero que si esto le da a usted la motivación de decir, parce, sí, la terapia, la psicóloga que me asignó el seguro no es muy buena, simplemente me escucha durante 15 minutos y los 15 minutos se los pasa escribiendo cosas en la computadora una y otra vez para darme una orden y luego yo reclamar los antidepresivos, los medicamentos y irme a la casa creyendo de que me solucionó todo, que fue la única persona que me escuchó. Y tristemente esa es la historia que muchas personas vivimos y fue la historia que yo viví durante casi 5 años de colegio. Terminando ya mi bachillerato, eso era lo que hacía. Irme una vez a la semana o cada 15 días a que me dieran todas estas pastillas para mantenerme despierto, pastillas para que cafeína, que una cosa, que la otra, para que yo rindiera en el colegio cuando la cosa era que lo que yo necesitaba hacer eran las cosas que yo sentía necesarias para mi vida o que al menos en el colegio o en los profesores no veía. Y reflexionando al final de esta sesión sobre los colegios, sobre los profesores o los profesionales, que muchas veces son a los que uno recurre, hubo malos manejos, hubo malos consejos, hubo personas que trataron a un niño como un adulto
que al igual que esa amiga, esta muchacha que estaba haciendo las terapias, le tumbó la fantasía al niño del ratón que le deja el dinero en la almohada. A mí me truncaron esa posibilidad de soñar, esa posibilidad de crear fantasías, y desde pequeño me metieron en una realidad de la cual yo me cansé, y a cierta edad ya estaba tan harto de ella que la única solución que yo veía era el suicidio. Y era buscar en ese suicidio salidas, una salida pronta y rápida a no sentir dolor, a no sentir tristeza durante muchas veces en mi vida. Y volver a ella en el punto más alto de mi carrera en Estados Unidos, haciendo mi doctorado, siendo profesor de lo que yo quería ser, profesor de literatura, de teatro, que te sientes que estás en la cima del mundo, a pesar de que no tienes tanto dinero, a pesar de que alguien de McDonald's gana más y hace más horas de trabajo, de que mis estudiantes me tratan mal por ser latino, de que hay mucho también esto, xenofobia alrededor, de que la comida es mala, de que una cosa y la otra, pero también hay cosas buenas. Me sentía en la cima del mundo, en mi apartamento. Esto lo estoy pagando, así me esté quedando simplemente con $120 para comprar comida durante todo el mes. Y si usted está en Estados Unidos, si usted ha escuchado esto, imagínese tirar $120 en comida, en solamente comida durante todo un mes. Ahora ustedes entenderán que las saliditas al McDonald's, las saliditas a comer con los amigos y demás, tenían que cortarse por completo y la socialización se acaba. Porque el dinero era muy poco. Y la solución de muchos era: deje su sueño, deje la profesión, métase a un McDonald's, métase a un Target, métase a cualquier uno de estos negocios y ahí va a empezar a ganar plata, porque el que no gana plata en este país no está triunfando. Y esas palabras que vinieran de amigos, de conocidos, de personas que durante toda la vida había tenido alrededor, fue lo más desgarrador del mundo. Que muchos de ellos trataran de imponer también su religión cuando yo nunca les he impuesto mis creencias y he respetado eso, para mí fue un disparo al pecho, a la herida que ya estaba abierta, hacerla más grande y que se desangrara y que me llevara a sentir de que me estaba muriendo en vida. Entonces para mí esos procesos fueron tan duros de llevar, y en esta conversación que tuve hoy, después de los efectos del rapé y demás, de sentir esa calma, fue que dije: voy a grabar esto, me siento bien, me siento en calma, quiero aprender más de ello, quiero aprender más de estos procesos de medicina ancestral, alejar los fármacos, alejar los antidepresivos, otros tipos de drogas, de consumo de lo que sea, alejarlo. Llevo casi alrededor de 5 meses limpio, lo cual creo que es un gran avance, es una gran hazaña para calmar las voces en mi cabeza, calmar los dolores, que no fue fácil, cada día era más difícil. Los efectos secundarios, la mente, las situaciones que pasan, las tragedias, los accidentes, y tú simplemente quieres calmar eso, quieres calmar a tu cabeza, te lleva muchas veces a recurrir a eso. Me llevó a mí a reflexionar, a entender por qué tenía que crear un espacio como Prematuro para poder divulgar de esto, y que también esto le puede ayudar a muchas personas que están allá afuera. Ahora, mi idea es también de que ustedes comenten, que ustedes tengan una conversación. Van a encontrar en la descripción de este podcast las redes de Prematuro. También me pueden seguir como @maranesca
o @cercemar, que es mi cuenta de poesía y arte. Ahí me pueden encontrar, me pueden llegar sus comentarios si escucharon esto, si esto les llegó a ustedes, si esto les tocó o al menos les dio una señal de lo que deben hacer. Y obviamente yo les voy a traer muchísimas más reflexiones. Voy a traer también entrevistas con amigos que no solamente han tomado medicinas ancestrales, han tomado caminos, viajes, sino también el arte, los trabajos, las profesiones. Y mi idea es traer todo ese cúmulo de conocimiento, de experiencias a ustedes y que seamos parte de este proceso de sanación. Y disculpan si se escuchan algunos ruidos, hay unos hermosos murciélagos llamando ya la noche. Finalmente ya pueden estar en su ambiente. Y al igual que ellos, también yo puedo estar en un ambiente de calma y llevarles a ustedes tantas cosas que he callado, que ese niño que no podía practicar tantos deportes, que no podía hacer nada porque se ahogaba, porque sus pulmones no le dejaban existir, porque se adelantó al mundo de forma prematura, y no solamente en nacer, sino en muchísimas cosas. En prematuro también voy a hablar de las experiencias que he tenido viajando, de las experiencias que he tenido al tener conversaciones con personas espectaculares, almas increíbles, personas que no están en el ojo público, que no son influencers o personas de alto reconocimiento, pero que son personas que en mi vida sí han influenciado, sí han sido parte, y estoy alegre de verlos crecer, de verlos llevar sus procesos y de que sus experiencias también les pueden servir a otras personas. Yo tengo otro espacio donde hablo de ciencia ficción acá en Spotify que se llama Todos Somos Replicantes. En ese espacio hablo de ciencia ficción, de las películas. Soy muy fanático de ese género. Me gusta llevarlo a conversaciones con la realidad, con lo que estamos viviendo. Y en Todos Somos Replicantes, pues allá encontrarán alrededor de 37 episodios ya, que hace más de 5 años creé ese espacio para hablar de eso. Solamente si les interesa, pues los invito a que lo escuchen nuevamente. Todos somos replicantes, ese espacio, y es de literatura, poesía, películas, situaciones del común, situaciones que se están viviendo, pues hago reflexiones en torno a la ciencia ficción y a la realidad. Para finalizar este episodio, quiero dejar una breve reflexión que me ha llevado a este proceso y mi experiencia con el rapeo hoy. Es: si usted no siente que lo que está haciendo le está dando respuestas, que por más terapias que esté pagando, por más respiraciones que esté haciendo, si nada de eso está funcionando alrededor suyo, no baje la guardia, no crea que todo lo que está haciendo ahorita es en vano, sino que probablemente la vida le está diciendo: tienes que buscar otra opción, tienes que buscar otra alternativa a lo que estás haciendo, que se puede complementar al proceso que llevas y que te va a ayudar. Yo soy una persona muy artística, me gusta mucho leer, escribir, cantar, componer, pintar, y hace exactamente un mes que empecé con un proceso de un concurso de ilustración y poesía, y durante un mes dibujé alrededor de 15 ilustraciones con pintura, marcadores, cualquier cosa, y fue el proceso más bonito y sanador de volver a la pintura, que se complementó con la lectura, con los espacios de podcast que nombré al principio, con mucha lectura, reflexión, meditación, escribir y escribir y escribir y escribir, porque pues ya hablaré de cómo la escritura te ayuda a sanar. Y ese proceso
se complementó muy bonito al proceso que ya llevaba. Valga la redundancia, todos son muchos procesos que estoy llevando, pero me ayudó a reconciliarme con la pintura, con el arte y a darme cuenta de lo que disfrutaba hacerlo, que desde niño lo hacía. Al no poder hacer otras actividades, pues me refugiaba también al dibujar, al crear historietas, a imitar que hacía mangas, cómics, todo eso. Y al terminar cada pintura lloraba, pero no lloraba de que lo estoy logrando, sino lloraba de felicidad, de que veía mis imperfecciones porque nunca busco la perfección en una pintura, pero sentía que esa pintura había salido de mi alma, que el tiempo que le dediqué, las 7 o 8 horas, que se me dañó y que tuve que volver a hacerla, bueno, tantísimas cosas, sirvieron tanto en ese proceso que les digo, si ustedes sienten que una terapia no es suficiente, tienen que buscar otras alternativas para acompañar eso. Y se darán cuenta de que no simplemente la terapia es irnos a meter media hora o 45 minutos con un terapeuta, soltarle todo durante ese tiempo y luego volver a nuestra rutina, volver al mundo, así como las personas que iban a buscar soluciones y respuestas con esta señora llegaban 24 horas o 36 horas o lo que sea en el retiro espiritual y luego al otro día volver al trabajo, a la rutina, llevar a los hijos al colegio, a lidiar con esto y lo otro. Y no sirve. Pero que es un proceso que toma su tiempo, que no, que probablemente al día de mañana te vas a despertar y vas a decir, fue madre, no he hecho nada, no he logrado avanzar. No, estás dando baby steps, pasos de bebé, pequeños pasos en eso. Hay personas que les toma meses, años, décadas, pero lo importante es intentarlo, buscar alternativas, buscar respuestas. Y en todo ese buscar, en sus idas y venidas, en irse a otros países, en viajar, en conocer, en pintar, en buscar nuevos trabajos, en dejar nuevos trabajos, en hacer una maestría, en hacer un doctorado, en hacer una carrera, en practicar un deporte, lo que sea, todos esos procesos de alguna forma te ayudan, pero los tienes que complementar a otros, porque no hay uno solo que te va a llevar a la completa sanación. El estar sano es estar en calma y en sintonía con todo lo que te rodea, con lo que haces. Obviamente va a haber días nublados, va a haber otros días donde el cielo completamente te está sonriendo, está brillando. Va a haber días de huracanes, días de tormentas, pero cada día te va a enseñar algo y si superaste una tormenta el día de hoy, la que vendrá en una semana, en un mes, en unos días, va a ser más llevadera porque ya tienes una experiencia previa. Lo mismo pasa cuando muere alguien. Cada muerte te enseña algo, te ayuda a valorar algo, pero van a seguir pasando, van a seguir viniendo y no podemos adelantarnos a ella todavía hasta que nos toque el turno, pero escucha lo que te está diciendo, escucha lo que esa persona te enseñó en vida para que tú continuaras ese proceso. Y siempre busca ayuda, alternativa. Si esto no te funcionó, si ya gastaste dinero en eso, bueno, trata de invertir en otra cosa. Cómprate una cicla, practica un deporte, escribe poesía, dibuja, juega algo. No les digo que se mantengan distraídos, pero hagan las cosas que les gustan, que ustedes disfrutan. Hagan las cosas que les gustan de verdad y disfrutan en esta vida. Y siempre habrá una solución. Y lo que vendrá, probablemente lo lleves de una mejor manera. Esto fue el primer episodio de Prematuro. Mi nombre es Marlon Andrés. Y espero que esto les haya servido de algo. No olviden compartirlo con sus amigos. Y nos vemos en un próximo episodio.
Hasta luego. Prematuro es un espacio donde exploramos las complejidades de la mente, la creación artística y la vida misma. A través de conversaciones sinceras y profundas reflexiones abordamos temas como la salud mental, los desafíos creativos y cómo encontrar sentido en un mundo caótico. Escúchanos en Spotify.